profético y no y debemos de destacar que este libro ha sido escrito en forma poética y tiene metáforas y tiene algunas figuras literarias que nosotros debemos de comprender. Por lo tanto, debemos de tener cuidado en la forma en que comprendemos el mensaje que Isaías estaba dando al pueblo de Israel. Hemos llegado a ese capítulo 45 y vamos a ver el verso 20. Dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Uno de los problemas más graves que se había dado en el pueblo de Israel era la idolatría. Pero es sorprendente, hermano, yo muchas veces eh, 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 en mi conocimiento bíblico, eh, pues tenemos tantas equivocaciones y decía yo, bueno, si los israelitas no hubieran rechazado a Jesús, nosotros no hubiéramos tenido salvación. Yo decía eso, ¿no? Entonces a veces uno ignora muchas cosas y como la gente a veces no le interesa las cuestiones bíblicas o las verdades de Dios, simplemente son gente religiosa. Pero la verdad es que nosotros debemos de buscar la verdad porque la verdad nos hace libre. Y Israel, realmente Israel tenía una obligación. Israel fue creado para la gloria de Dios, pero Israel tenía la obligación de ser luz en el mundo. Y el problema es que ellos no lo hicieron. El problema es que ellos se paganizaron, hermanos. Ellos, en vez de proclamar a un Dios todopoderoso que los traía, que los creó, bueno, hemos estado estudiando eso, que Él los creó, y no solo a ellos, sino que todo. Entonces, Él les dijo desde Abraham y toda la historia, toda la Torah, explica el nacimiento de Israel, que no existía y Dios lo tomó, y no los tomó de los mejores, sino que Israel son insignificantes. Dios toma lo insignificante para hacerlo extraordinario, pero por la acción de Él en eso insignificante. Entonces Israel tiene una historia de milagros, de poder, del diálogo entre Dios y ellos, y obras que eran de testimonio para los demás pueblos, pero los demás pueblos miraban a Israel como ellos, que ellos tenían su Dios y ellos tenían sus dioses, no que era el Dios todopoderoso. Entonces Israel tenía que dar testimonio bajo el respaldo de Dios. Y los profetas era la comunicación. Los profetas eran el enlace entre Dios e Israel. Profeta era el enlace directo, pero el enlace directo, hermano. Era un enlace no inspirativo, sino un enlace revelativo en donde Dios le decía al profeta, ve y di esto. Eso era lo que pasaba ahí. No era invento, no era yo soñé. Bueno, Dios habló a través de sueños, pero este era un mensaje directo. ¿Qué sucede entonces con Israel? ¿Qué sucede con Israel? Que Israel empieza y dice, no, yo quiero tener rey como tienen los demás. No, no se sentían orgullosos de que Yahvé, el Dios creador del universo, era el Dios de ellos. No, ellos miraban que los demás pueblos tenían rey, ellos querían tener un rey. E inclusive el profeta les dice todas las desventajas que van a tener al tener un rey humano. Pero a ellos no les importa. Y el problema es, aquí Israel no había entendido que iba a ser luz y que él tenía que proclamar, que dar a conocer a Dios a los demás pueblos que eran idólatras y paganos. Pero en vez de ellos ir influyendo o ir dando este mensaje, ellos eran influidos y les gustaban los muñequitos. ¿A algunos de ustedes les gustan los muñequitos?
Poner esas imágenes. Mira, bonito platicar con el muñequito. O sea, después cuando le dicen que Dios es vivo y que usted ore, si no ve el muñequito, no le haya ya, porque quiere estar viendo una imagen. Y atraen los muñequitos. Unos son chuecos, pero hay unos muñecos que hasta parece que lo están viendo a uno. Entonces, ese problema de idolatrar lo traemos en la caída. Nos atrae, nos atrae. Entonces Israel estaba siendo enamorado con esta situación. Y en este verso les dice, no tienen conocimiento aquellos que erigen, o sea, son tontos, son tontos, son tontos los que crean un ídolo, son tontos los que crean un madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva, que no salva. El otro problema es que tú puedes estar embaucado, puedes estar encantado con un muñeco. Y existe la ley de la probabilidad, hermano. Y quiero establecer esto. Hoy hay profetas sinvergüenza tirándole a la ley de la probabilidad, pero le tiran a la ley de la probabilidad porque estos profetas sinvergüenza no se les aplica la ley que se les aplicaba a los falsos profetas. Y yo digo, oh, profetizo que va a llover. Solo hay dos opciones, que llueva o que no llueva. Entonces, posiblemente le pegue yo y llueve. ¡Wow! Este es profeta. Pero yo le tiré al azar. Pero si no llueve, no pierdo nada. Le sigo sacando los diezmos a la gente, la sigo bolseando y no me matan. Pero en la época del Señor, cuando un profeta hablaba y decía algo y no se cumplía, ¿qué había que hacer? Matarlo. Pero allí no les gusta la ley de los profetas a los profetas que se dicen hoy profetas. Les gusta la palabra profeta, les gusta el poder del profeta, pero no la responsabilidad del profeta que al equivocarse los maten. Ese caso que ponía el hermano del cantante como 10 sinvergüenza, yo profetizo, ¿por qué no los mataron? 10 sinvergüenza y solo uno se levantó, el hermano no lo dijo, pero se levantó uno que le dijo que sí se iba a morir. Pero que eso no era un fracaso, porque la muerte no es fracaso para los creyentes, es el nacimiento de nuestra vida eterna y es coger la vida eterna. Y ese se levantó y dijo la verdad ahí, porque no era, pero los otros eran sinvergüenzas todos. Que no tener vergüenza de estarle engañando a una persona con la vida y la muerte y a los familiares. No tener la honestidad y estar jugando con los sentimientos de una persona. Era obvio que Dios no les estaba hablando. Todos estos sinvergüenzas debieron ser ejecutados o quitados de ahí. Pero como no les hacen nada, no tienen vergüenza. Después que el hombre murió, ¿qué pasó con eso? Nadie juzgó a esos profetas falsos. ¿Qué pasó con ellos? Decían que en el nombre de Dios hablaban. Ah, que Dios les decía. ¿Cómo es eso? Dios miente, hermano. Entonces estos eran unos sinvergüenzas. Entonces, ¿qué pasó con las consecuencias? Por eso juegan con la gente porque son muy irresponsables. Tanto el que escucha. Y por eso los falsos creyentes tienen falsos profetas y los siguen. Mas los del Señor dicen, mis ovejas oyen mi voz. ¿A quién sigues tú? ¿A quién sigues tú? Estamos en el siglo XXI casi y todavía son embaucados, pero son embaucados aquellos que son falsos creyentes. Entonces, la conclusión dice que es un tonto los que ruegan a un Dios que nos salva. Hablamos de salvación, no estamos jugando a la iglesita. Después de la muerte hay algo y esto ya se sabe. Cuando yo daba clases en la universidad y daba filosofía, en psicología se descubrió que había cosas que la ciencia no podía explicar y como no las podía explicar, se fundó la ciencia de parapsicología, que eran los fenómenos paranormales, que no podía explicar la ciencia, porque sí hay cosas que no puede explicar la ciencia, pero que hay una existencia fuera. Entonces, si hay una existencia fuera, ¿dónde va? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? Y es de lo que nos habla el Señor. ¿Y qué es lo que salva? ¿Qué es lo que quiere salvar al Señor?
Entonces no es jugar a la iglesia, no es, estos tipos habían creado maderos, imágenes, y las adoraban, pero el Señor les dice, no salva. Está hablando de Yahvé, el Dios Todopoderoso. ¿Y qué credibilidad tiene? ¿Qué credibilidad tiene? Bueno, eh, Isaías nos da testimonio e Isaías nos recuerda que las palabras de Yahvé son verdad. ¿Y con qué? Con los atestados que él da. ¿Y qué atestados él da? 150 años antes de que sucedieran las cosas, Yahvé profetizó a través de Isaías que Ciro iba a liberar a su pueblo y que Babilonia iba a caer. ¡Wow! Son los atestados. Y el Señor se los dice. ¿Quién puede predecir el futuro y garantizar que se cumpla? Yo, Yahvé. Y el Señor les está explicando y le dice eso. Verso 21. Proclamad y hacerlo acercarse y entre todos en consulta. Júntense. Hagan una asamblea. Y entre todos dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Yahvé. ¿Quién lo dijo? Hay alguien que creyó que la Biblia, que todos los eventos que la Biblia le pega y que son hechos verídicos y que se pueden comprobar arqueológicamente, dijeron uno, y así quien no, la escribieron después de que los hechos habían pasado. Entonces, como que yo hago un libro de la guerra de El Salvador, pues nosotros somos del Salvador, y la haga después de la guerra, yo escribo el libro. Bueno, obvio, ¿no? Pero no, el Señor lo dijo antes, 150 años antes de que sucediera la liberación de Israel de Babilonia y el nombre de quién la iba a conquistar y quién lo iba a hacer y cuándo lo iba a hacer. Y el Señor se los dice y les pregunta, reúnanse, hagan una asamblea, ustedes que son sabios, que ustedes dicen ser sabios, y díganme, ¿quién dijo las cosas desde el principio? Si no yo, Yahvé. Entonces, ¿cuáles son los atestados para creer en estas escrituras? Bueno, el cumplimiento de la liberación de Israel de Babilonia y la caída de Babilonia y la conquista por Ciro. Algo histórico. 150 años antes de que sucediera. ¿Replica eso, dice el Yahvé? Díganme quién hace eso. Y sus dioses mentirosos, ellos estaban hablando de un Dios que no salva. De un Dios que no salva. Pero increíble que Israel haya caído en eso. Como increíble creyentes que siguen engañados por profetas y sinvergüenzas millonarios, extorsionando a un montón de pseudo cristianos, pero que son de la misma madera. Como digo, porque los falsos profetas tienen falsos seguidores de Cristo. Y se juntan. Y el Señor les hace esa pregunta, ¿quién profetizó eso? Y no hay más Dios que yo. Y esta sentencia, no hay más. No hay más. No hay más. Y aquí voy a jugar un poco con la traducción. No hay más Elohim que Yahvé. Sería la traducción correcta. Cuando decimos Dios, el problema es que cuando decimos Dios, Dios puede ser cualquiera. En la Biblia se estableció en la traducción que para notar la diferencia entre Yahvé y los demás dioses, si tú lees ese verso que estás leyendo allí, dioses está con minúscula. Pero eso es inventado en el griego y en el arameo, no tiene eso. No tiene eso. No, nosotros lo escribimos para diferenciarlo, pero por eso la palabra Dios no es la más apropiada para dárselo. Cuando decimos Yahvé, mi Elohim, o sea, mi Dios, el creador del universo, el que existe por sí mismo, que es lo que quiere decir Yahvé, yo soy.
Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos. Entonces aquí estaba hablando Yahvé, el Dios creador. Y les dice ellos ahí, corrigiéndoles a eso. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. ¿En quién está la salvación? ¿En quién está la salvación? En Yahvé. Nunca ha estado en tus obras. Yo no sé, pero yo lo veo tan claro acá. Y hay gente que se confunde tanto. Hay gente peleando por el sábado. Hay gente peleando por cosas. Y yo no sé. Y dice, yo soy Yahvé. Reúnanse, evalúenme. ¿Quién puede profetizar 150 años antes de que las cosas sucedan y sean? Y les está dando la evidencia. Yo dije que ustedes iban a salir de Babilonia y que Ciro los iba a sacar. Yo, el Dios vivo. ¿Y los dioses de ustedes qué hacen? Les dicen. Los que ustedes han creado, ¿qué hacen? ¿Pueden hacer eso? Dios estaba usando a Ciro para sacar a su pueblo. Y aquí hay otro aprendizaje. Aquí hay otro aprendizaje. Yo no sé si tú entiendes la soberanía de Dios, de Yahvé. Yo no sé si tú entiendes la soberanía de Yahvé. No lo sé si tú lo entiendes. En un seminario de pastores, el maestro les dice, ¿cuántos creen que todo lo que sucede porque Dios lo dicta? Y solo levantaron la mano a la mitad de los seminaristas. ¿Cuántos creen que entonces que hay cosas que no están en el alcance de Dios? ¿Cuántos creen que hay cosas que no están en el alcance de Dios? Si yo les preguntara. Parece fácil la pregunta, pero cuando les digo la muerte de los niños, las violaciones de las mujeres, los cánceres, ¿están bajo la mano de Dios? Aquí está el dilema cuando vamos a contestar, porque nos han enseñado a pensar de forma diferente. Entonces, cuando tú dices y entiendes la soberanía de Dios, implica, oiga bien, implica que todo lo que sucede, todo está dirigido por el poder de Dios. Si no es así, entonces quiere decir que hay alguien fuera de Dios que tiene el poder de mover al mundo. Ahora, cuando pasa lo malo, queremos sacar a Dios de la ecuación. Cuando pasa lo malo, queremos sacar a Dios de la ecuación. Pero Dios manda malos espíritus. A algunos les puede dar diarrea, se pueden enojar, porque les han enseñado mal en las iglesias, recalcitrantes y primitivas, pero no de lo bueno, sino de lo malo. Dios manda malos espíritus. Si te preguntan tus hijos, ¿qué les dirías? ¿Un cristiano puede ser endemoniado? ¿Un cristiano puede ser atormentado por un mal espíritu? ¿Un cristiano puede ser atormentado por un mal espíritu? No seas religioso. Aprende a responder a tus hijos, a los que te pregunten, a quien lo demande, para que entendamos bien cómo es la vida espiritual y no andemos asustándonos por nada. No nos asustamos por nada. Yo doy la vida, yo la quito. Yo empobrezco, yo enriquezco. ¿Son palabras de Dios o no? ¿Son palabras de Dios o no? Entonces, ¿por qué lloras? A nosotros los creyentes no nos pasa ni más ni menos que lo que Dios quiere que nos pase. Y nadie, ningún incircunciso, nos va a evitar lo que Dios quiera que nos pase. Como nadie también va a evitar que salgamos de eso cuando Dios nos quiera sacar. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero a todos nos agarra tembleque, a todos. Ya Dios me ha hecho milagros, pero cuando me vuelve a suceder, me vuelve a dar miedo. Igual que el pueblo de Israel. A ver que el mar se abre, ver que una nube me cubre en el día, que una columna de fuego en la noche, y luego tener miedo. Nos pasa. No sé si mis fuerzas dieran ahorita con una buena guarizama volar 400 cabezas, con el poder de Dios, y luego una mujer llamada Jezabel a sacarme trote. ¿Ah? El gran machazo. Porque el poder no es mío, ¿es de quién? Es de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, hay poder. Hay poder.
Cuando Elías estaba empoderado con el Espíritu Santo, nadie lo detenía. Pero nomás entró en la carne, le mata, se fue a una cueva, deprimido. ¿Hay creyentes que se deprimen? ¿Cuánto aprendemos, verdad? ¿Cuánto aprendemos? Pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y está hablando con su pueblo. Y pareciera que está hablando con unos bebés que no entienden. Y Él les está dando evidencia. Y un Dios todopoderoso se pone a justificarse ante el humano, ante la criatura, diciéndoles, miren quién soy yo. Yo salvo. Ninguno otra fuera de mí salva. Tus obras no te salvan. ¿Quién me salva? Dios. Lo dice claro el verso. No, no hay más ahí. No hay más. 21. Proclamad y hacerlo, acercarse. Bueno, 23. Mirad a mí. 22, perdón. 22. 22. Mirad a mí. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos? Y voy a poner aquí Yahvé, así. ¿A dónde deben estar nuestros ojos? En Yahvé. Nuestra mirada. Y el Señor dice, no miren los ídolos. Es sencillo, hermano. O sea, ¿quién crea los ídolos? ¿Quién los crea? Entonces, el hombre adora lo creado en vez de adorar al creador. Miren qué ridículo. Miren qué ridículo, hermano. Él dice, yo hice los cielos, yo hice la tierra, yo hice a Israel, yo lo llevo. Y ustedes están adorando a lo que ustedes crearon. Yo no sé cómo interpretan esto en la iglesia que tiene muñecos, no lo sé. Pero aquí está claro de muñecos, está claro, yo no me pierdo, no sé. Y dice lo sencillos que son al hacer esto. Y él dice, miradme a mí, miradme a mí. ¿Dónde deben de estar nuestros ojos puestos en un profeta? ¿En un pastor? ¿En un obispo? La orden del Señor es mirad a mí. ¿Y a quién se refiere con mí? Es a Yahvé. Entonces, mirad a mí, dice él. Mirad a mí. Y ser salvo. ¿Está claro, no, hermanos? Si yo me refugio en Yahvé, seré salvo. Pero en este caso le estaba diciendo a Israel, mírenme a mí y ustedes van a ser salvos. Ahorita los estoy salvando. Y les aclaré cuando habla de Israel. No hay particular. Cuando Isaías profetizó 150 años atrás, ¿cuántos crees que estaban vivos hoy en el presente que se estaba cumpliendo la profecía? ¿Cuántos crees que estaban vivos de los cuando se hizo la profecía? Ninguno. Pero la promesa había dicho a Israel y se lo estaba cumpliendo Israel. Pero Israel ya se había muerto al que le hicieron la profecía. Y los que iban a gozarla, eso es la generación nueva. Porque Dios tiene un pueblo, no personas en particular. Un pueblo es una promesa como a la iglesia. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Él ve a la iglesia, a esta iglesia moriremos y seguirán gentes. Pero hay una promesa para las iglesias. Entonces debemos de constituir que es un proyecto de Dios. El proyecto de Dios es salvarnos. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver ahí. Entonces en ese verso 22, mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. Dios tiene un pueblo escogido, pero cuando tú lees este verso 22, en la parte final, dice, mirad a mí y sé salvo. ¿Quién es Israel? ¿Cómo dice? Mirad a mí y sé salvo. ¿Quién? Todo. Entonces ya estaba en el plan de Dios salvarnos a todos. ¿Ven? Y yo pensaba de que no, que como los judíos lo rechazaron, entonces cachamos de chiripa nosotros. No, no. Y juzgamos a Dios, decimos, o sea que si los judíos lo hubieran aceptado, no morimos nosotros. O sea, teníamos ese concepto, pero no es así. Dios dice todas, en ti serán benditas
¿Y cuál es la bendición? Ve, la salvación, la salvación. Se da cuenta cuánto nos dormimos y a veces no nos edificamos. Pero él dice aquí eso. Vayamos a Romanos 11:11. Romanos 11:11. Romanos 11:11. Romanos 11:11 dice. Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Fíjense bien que la palabra que dice acá, ha tropezado Israel para que cayese en ninguna manera, porque su transgresión, ¿qué había cometido Israel? Una transgresión. ¿Desde cuándo la viene cometiendo? Desde Isaías, desde antes, viene cometiendo esa transgresión. Entonces algunos desechan a Israel y dicen, bueno, ya Israel ya no existe. Porque vamos a leer un verso, pero en su contexto, que dice que no hay ni judío ni griego, pero está en un contexto dicho eso. No significa que Israel desapareció, porque este verso dice, si con la transgresión de Israel pasó esto y tuvimos bendición en el mundo, ¿cuánto más habrá cuando Dios restaure a Israel? Entonces será mayor la bendición, dice el Señor. Entonces, en cuanto al pueblo de Israel, que lo juzgamos, pero el Señor profetiza que Israel va a ser restaurado. Israel va a ser restaurado. ¿Se va a volver Israel al Señor en el futuro? Sí, se va a volver al Señor. Con lágrimas, pero se va a volver al Señor. Y vayamos a Gálatas 3:28 para usar el contexto que está ahí. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ahora dice ahí 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay ni esclavo. Pero ¿en qué contexto estamos? En Cristo. En Cristo. O sea, el contexto que estamos, donde todos somos uno, es en Cristo. Pero el proyecto de Israel está vigente. Pero en el proyecto de la iglesia, en la plenitud de los gentiles, en Cristo todos somos uno. Todos somos uno. En ese contexto. Entonces algunos confundiendo, aquí ya no tiene nada que ver Israel y pueden haber pastoras porque dicen que ni hombre ni mujer, ni judío ni griego. entonces lo agarran de esa manera, hermano. Pero lo que está haciendo el apóstol aquí es tratando de explicar contextualmente una situación que en Cristo hay gracia para todos, tanto al judío como al griego, al negro, al pobre, al rico, a todos, todos. No así en el caso de Isaías, que está hablando plenamente con quién, con Israel. Dos contextos diferentes, son dos contextos diferentes. Y esta es la maravillosa gracia, hermano, que nosotros alcanzamos en Cristo. Es eso. Entonces, si hemos sido bendecidos por la transgresión de Israel, ¿cuánto más cuando Dios se reconcilie con Israel? Porque en este momento estamos en la plenitud de los gentiles. Vayamos a Romanos 11:25. Romanos 11:25. Romanos 11:25. Romanos
11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un misterio. Por eso es que muchas personas no entienden los misterios. Hermano, es difícil si no te edificas, si no estudias, si pasas solo cantando o pasas solo profetizando, porque alguien me dijo una vez, y ahí en tu iglesia profetizan. No, le digo yo, porque las profecías ya las tenemos. Ah, pues no sirve, me dijo. Hermano, yo profetizo que la niña Pancha le quitó a Chabelo, a niña fulana, y así pasan en las iglesias. Le pone el chambre bueno, le pone el chambre bueno. El Señor me ha dicho, y se ponen los sinvergüenza a decir eso, hermano. Pero por falta de edificación. O sea, cuando estudiamos bien la escritura, porque los hermanos a veces apenas pueden leer y creen cualquier cosa que les dicen. Y eso solo cuando estaba pequeño, me acuerdo yo cómo me daba miedo cuando me hablaban de la carreta bruja. Porque antes no había televisor, ni Facebook, ni nada, caramba. Nos sentábamos en una acera en mi casa y venían 5 cipotes de toda calaña y nos contaban cuentos de la carreta bruja, de la bruja que se convertía en chancha. Y después le temblábamos nosotros, hermano. Yo me creía eso. Y eso pasa unos pastores en los cantones que cuentan cosas. El Señor me dijo y que vas a quedar en la pobreza si no me da. Y la gente le da miedo. Por ignorancia de no leer, hermano. De no leer esas cosas. Pero aquí le dice, pero mire cómo les dice, pero porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud. O sea, Israel va a ser restaurado. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Hasta hay un número establecido de los que van a alcanzar salvación. Y cuando ese número sea completado, entonces entra la restauración de Israel. Y entra el engranaje de nuevo a trabajar. Por eso tenemos que edificarnos. No andar creyendo solo en lo que lo dicen. Entonces, eso es lo que sucede. Y debemos de entender nosotros esta situación. Volvamos a Isaías. Volvamos a Isaías. Entonces, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Elohim y no hay más. 21, sí. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Gloria a Dios. Siempre que se jura, hermano, se jura por alguien superior a uno. La garantía de jurar es por alguien superior a uno, a alguien que tú le tengas temor, a alguien que tenga poder. Entonces los juramentos eran como los contratos civiles que se hacen hoy día, que ante una autoridad, cuando vos vas a hacer un contrato, vas ante alguien autorizado, ¿verdad? Y que en este caso se llaman el abogado y notario, se llama notario. Y la república embiste al notario de un poder para poder hacer contratos. Entonces cuando Dios hizo el pacto, el contrato, no tenía con quién, porque el único superior era Él. Entonces Él juró por Él mismo, porque no hay más, nadie. Entonces dice Él, mira, por mí mismo he jurado. Entonces el contrato es válido porque el notario investido bajo la autoridad que la República le establece mediante un sello, ese contrato es válido. Es válido. Ahora, lo que el Señor le estaba prometiendo a Israel, le hace un contrato y se lo hace jurando él mismo y es válido porque no hay nadie más que pueda investir al Dios Todopoderoso, porque Él es Dios Todopoderoso. No hay más. Entonces, ¿qué válido será ese contrato? Porque hay notarios chuecos, ¿sí? Hay notarios presos, ¿sí? Porque son corruptos, pero Dios no es corrupto. Y el contrato que estableció Él, por Él mismo, entonces lo establece. Hay gente que quiere amarrar a Dios y no entiende la soberanía de Dios.
Hay gente que busca mecanismos para sacarle un milagro a Dios, busca mecanismos. No, Dios no tiene mecanismos. Dios es soberano y no está atado a nadie, por eso es Dios. Él hace y deshace, no importa que te parezca o no te parezca. Él no te está pidiendo opinión a ti. El traste, el tiesto le va a pedir opinión al alfarero. ¿Por qué me haces así? No, hermano, no se puede. Ah, pero hay gente arrogante. Yo no creo en Dios porque Dios mata niños. Ah, qué gran cosa. Un gusano. Un gusano queriendo juzgar al que va a juzgar a vivos y a muertos, a grandes y a pequeños. Él es juez de él. Yo siempre les digo a ustedes, espero que el Señor me permita estar detrás de ese juicio del gran trono blanco, pesquisando yo. Allá viene aquel que decía que mata a los niños el Señor, a ver cómo le van a temblar las rodillas cuando esté enfrente del Señor. A ver si tendrá. Un trueno nos saca de la cama aquí. Ahora no sé cómo era la voz del Señor cuando diga, no sé, no sé yo, pero me imagino que va a temblar cuando le hable. ¿Y qué es lo que decís vos? Como aquel que decía, yo quiero que me salga la muerte, yo quiero que decís, no, yo bromeando estaba. O sea, cuando estén enfrente del gran juicio, quiero ver esos que dicen machazos, calla, no crean nada. Ahí va a ser el crujir de dientes. Ese es el problema. Ese es el problema, dice aquí. Entonces, por mí mismo hice juramento, de mi boca salieron palabras de ¿qué? De justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Son términos legales. Cuando se va a hacer justicia, hay un juez, hay un jurado, hay un abogado defensor. Y a nosotros se nos imputa, nosotros teníamos imputado la condena. Nosotros éramos imputados de condena. Y ese juicio se tenía que llevar a cabo. Y Dios lo llevó a cabo, ese juicio. Pero en ese juicio, el que iba a ser juzgado fue sustituido por uno que no conoció pecado. Y en él fue hecho justicia. Dios demandaba justicia, que pagáramos, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, para poder justificarnos, lo teníamos que pagar con la muerte. Y lo pagarán los que no crean en el Mesías Yeshua. Lo pagarán con la muerte, pero no muerte, no muerte física, sino la segunda muerte, que no es muerte de no sentir, porque este es otro tema. Y le daríamos la larga aquí, porque dice que vamos a ser lanzados al fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes por los siglos de los siglos. Hay tantos temas interesantes aquí, pero vamos a enfocarnos en el contexto que estamos. Y dice aquí justicia. Entonces, ¿cómo soy justificado yo? Porque Dios juró que iba a hacer justicia y para hacer justicia tenía alguien que pagar. Porque habíamos infringido, habíamos sido transgresores. ¿De qué éramos transgresores? De la ley de Dios. ¿Ah? ¿Y quién va a hacer justicia? ¿Qué dice el verso? Lee el verso, mira de dónde viene proclamado. Y dice, de mi boca salió palabra de injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Y aquí entramos a un tema que no voy a tocar, pero solo lo voy a mencionar y voy a hacer unas pinceladas. ¿Cuándo es que se doblará toda rodilla delante del Señor Todopoderoso? En el milenio. Todos van a ir a adorar al Señor. Israel será el centro y será cumplido todo lo que tenía que ser. Y es el día del Señor. Entonces, otro tema, el milenio. Entonces se doblará toda rodilla, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí,
Ciertamente en Yahvé está la justicia y la fuerza. A él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán en el día del Señor. Antes de entrar al milenio, todos van a ser juzgados, todo va a ser limpiado y se va a ser puesto en orden. Y hay preguntas del milenio, pero como digo, vamos a dejar ese tema por ahí. Lo que quieran en internet, en Apocalipsis capítulo 20, medio lo vamos a leer aquí, pero tenemos el estudio del capítulo 20, ahí nos pueden ver, donde hay una explicación acerca del milenio, porque hay muchas cosas que hablar acerca del milenio ahí. Verso 25 dice, en Yahvé será justificada y gloriada toda la descendencia de Israel. ¿La promesa para quién es? Para Israel. Para Israel. Acá. Es para Israel. Verso capítulo 46. Verso 1. Se postró Bel y se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Estas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Se postró Bel y se abatió Nebo. Cayeron los dioses de Babilonia. Oh, mira cuánto has hecho. ¿Quién dijo eso? Nabucodonosor, en Babilonia. Mira, y había hecho algo tan grande y de pronto estaba comiendo como las bestias. Pero así nos ensoberbecemos algunos. Nos ensoberbecemos. Yo he logrado con mi sacrificio. Y somos tan frágiles, hermano. En un minuto, en una hora pueden cambiar las cosas. En un minuto. Si lo acabo de ver, allá está patas arriba chocó. Pero de ayer lo vi, hoy tiene un examen y salió positivo. Somos frágiles, hermano. Pero algunos se ensoberbecen. Algunos amanecen y ni gracias le dan a Dios. Hasta las bestias dicen que se hincan porque se levantan y se hincan. Y uno decir, este es el día que Jehová me ha dado, en él me gozaré. Porque él me lo ha regalado, pude no haber amanecido. Yo no sé cuántos amanecen a veces con dolor en los huesos que no se pueden levantar y apenas una gran pujazón. En vez de oír los pajaritos pujazones por todos lados, a tronar todo para levantarse. Como que es costal de huesos que está levantando uno. ¡Ay, hoy! ¡Ah, hoy! Empieza a levantarse en la mañana. Pero estás con vida. Estás con vida. Y desde la mañana empezamos a lamentarnos. ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Empezamos, hermano. En vez de dar gracias a Dios, nos lamentamos. Y el que está en el hospital quiere estar como tú. Mira qué cosa. Hay que siente el sabor de ir a unas terapias, al hospital. No sé, es sobrehumano cómo aguantan. Yo no sirvo. Que me tuvieran 12 horas en un mismo lugar. Yo soy nervioso, yo no puedo. No puedo. Me tendrían que amarrar y me sofoco más todavía. Que ya me mandaran al psiquiátrico de una vez, pero no sé, hermano. Pero a veces no nos damos cuenta de la gracia de Dios que tenemos. Pero el que está con lágrimas allá y que la vida se le está menguando, ese desea tener la tuya, que tú te quejas. Tú te quejas. Tú te quejas. Pero te van a dar a probar. Tarde o temprano te van a dar a probar. Y entonces vas a decir, regréseme donde estaba. Así somos. Así somos. Nabucodonosor con sus dioses era el esplendor y todo, y había tenido cautivo a Israel, ¿cuántos años? 70 años. Dios estaba usando a Nabucodonosor para hacer justicia. ¿En quién? En Israel. En Israel. Otro punto a aprender, que a algunos beatos no les gusta. Yahvé usa a quien quiere, no a quien te parece a ti.
Ese hermano no debería enseñar. Esa hermana no es tan santa para mí. Yo debería estar allí. Ese hermano no debería ser tal cosa. Los judíos dijeron, Ciro ni siquiera judío es. ¿Y a cuente qué? ¿El Ciro de dónde viene? Pero el Señor profetizó sobre él de hasta de dónde iba a venir, qué iba a hacer. Y a él le dio la gana. ¿Y a ti qué te importa? Ah, pero no es judío. ¿Y? A alguna gente no le gusta cuando... Muy feo ese para el pastor. Muy panzón. La voz le chilla. La familia no es tan buena. Y empezamos a criticar, hermano. Al que nos parezca... No. ¿Y a quién quieren allí? ¿A quién quieren aquí adelante? Pero ¿quién los escoge, hermano? Es Dios. Bueno, algunos que escogió Dios dijo, no, yo ni quiero. No, pero usted va a hacer. Yo hasta tartamudo soy. A mí no me importa. Usted va. Usted va. No, yo no voy. Eso ni me María, matalo. No, yo no voy. Pues usted va. Usted va a ir. Nicodemo, ese cobrador de impuestos, no lo queremos entre los 12, son los purísimos queremos. Y lo agarró. ¿Con que agarró a Judas? Él escoge a quien quiere. Yo no me entraba cuando estaba joven y estudiaba la escritura y veía aquel profeta que quería maldecir a Israel. No era, ese profeta no era, no, era impío, ese profeta. Pero Dios lo usaba. Dios lo usaba, hermano. Pero como nosotros nos enganchan desde los púlpitos enseñando mal, no solo los santísimos. Antes yo creía que podían profetizar y sacar demonios los santísimos, porque yo miraba que los curas se metían en ayuno y los pastores en 40 días y que no comían, aunque garabatos me dan, yo no sé si aguanta 40 días sin comer. ¿Ah? Y pasaban, y no me toquen varones que ando purísimo, y yo no les creí el garabato. Pero lean Mateo 7. Pero si en tu nombre profetizamos, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre decimos, ¿y qué? Van para los peroles, no los conozco. Pero a mí me dieron garabato que solo podían sacar demonios los santísimos, que se preparaban hasta 30 días purificándose con agua bendita, bañándose y orándose, hasta pelada la rodilla. Pura mentira. Y el Señor está hablando allí y dice que esos echaron fuera demonios y que hicieron milagros y que profetizaron y no eran salvos. Para que te duela la cabeza, no eran salvos. Así que podemos ver a muchos y luego lo vamos a ver para los peroles. El que esté firme, mire, y no caiga, no caiga. Mira cuánta enseñanza, hermano. Mira cuánto. Entonces, ¿quién diría que el Señor, dos en uno, estaba haciendo justicia, porque de su boca salió, estaba haciendo justicia a Israel por transgresor, 70 años de esclavitud, lo profetizó 150 años Isaías antes de que sucediera y lo sometió a Nabucodonosor en Babilonia. Pero ahora, ¿a quién va a justiciar? A Babilonia. ¿Y quién se va a quebrar a Babilonia? Ciro. Y los primeros que caen y salen en carretilla, en una carreta que pesada con los bueyes, ¿quiénes son los que van cargados? Los dos dioses de Babilonia. En carreta, léelo. Se llama uno, se llama Bel y el otro se llama Nebo. En carreta los llevan. Los dos dioses van para afuera. Ahora van exiliados. Porque los sacó Ciro. Ven cómo Dios hace justicia y le hace justicia también al otro que estaba ahí. Y se lo saca. Y dice, y sus imágenes fueron puestas sobre las bestias, sobre carretas. ¿Recuerdan también que el arca de la alianza fue puesta en una carreta? ¿Recuerdan? Así trasladaban las cuestiones religiosas. Y miren lo que dice acá, sus imágenes fueron puestas sobre las bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Pesaban, hermano, pesaban.
Y todavía Babilonia los iba a seguir adorando, pero ahora los sacaba. Y dice, yo salvo, yo estoy sacándolos a ustedes de aquí. Y miren a Nebo y a Abel, ahí los llevan en bestias de carga, no salvan. No salvan, les dice el Señor. Yo cuando estaba pequeño, miraba que cuando no llovía sacaban pero no en bestias, sino que en personas. Sabacúen una imagen y la bajaban para que lloviera, para que lloviera. Yo era bien preguntón pequeño. Y antes y preguntaba que por qué ponían cruces en unos cerros, para que no haga erupción, decía, para que no reventar. Y yo me lo creía. Y así en la iglesia enseñamos cosas malas. En la escuela dominical debemos de enseñar bien. Porque esto queda grabado, hermano. Y después cuesta borrar esas cosas. Ahora salen cargando y hasta tienen un ritmo ahí, ¿verdad? Para cargar el volado. Tienen un ritmo, ¿verdad? Y lo llevan arriba y pesa. Pesa porque llevan un montón ahí, ¿verdad? Pesan y ahí va, ahí va. Siglo XXI. Bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo. Dos, fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Babilonia. ¿Ves? Así es que cuando un hermano, Dios puede usar a cualquiera, de la iglesia, no de la iglesia, para disciplinarnos a nosotros. Yo me he aprendido a quedarme callado. ¿Y vos por qué no te defendés? No, porque lo que me pasa es porque Dios quiere que me pase. Y llegará hasta donde Dios quiera. Ya lo aprendí yo, ya lo aprendí. Y no me defiendo ante nadie, porque los que creen en ti no necesitan que te defiendan. Y los que no quieren creer, aunque te defiendan, no vas a creer, no van a creer. Es que mejor guardar silencio. Y la verdad sale revelada posteriormente. Todos fueron acusados injustamente alguna vez. Todos. Pero en este caso, estos fueron humillados y fueron abatidos. Ahora van a pagar por lo que le hicieron a Israel, por lo que Dios había establecido. Entonces la soberanía de Dios debo de aprender a entenderla. Y la divina providencia, que son dos palabras clave. Una vez mi esposa me preguntó, y Dios oía a los impíos, porque me hizo un milagro, me decía. Y yo, no, Dios no le puede hacer milagro a los impíos. Y Dios no escucha a los impíos. Dios no escucha a los impíos, hermano. Dios no le hace milagro a los impíos. Pero hay gente recalcitrante, ¿verdad? ¿No? Y yo celoso, no, Dios no puede oír a un impío, incircunciso de corazón. Mi esposa tenía una botella de agua bendita y me dijo, nunca se me arruinó. Yo, la divina providencia dice que Dios hace salir el sol sobre bueno, entonces muchos reciben bendiciones aunque no sean creyentes. Aunque no sean creyentes. A veces claman los impíos sinceramente a Dios, hermano. Tal vez no han levantado la mano, tal vez no han hecho una profesión de fe, pero cuando están en el ardor y en la pena, doblan rodillas, lloran y le piden a Dios. Y le piden a Dios. Y no ciertos creyentes que siendo creyentes y diciendo que tienen fe, ni al culto de oración vienen. Sí, así es. No he hallado mayor fe que en esta mujer. Era impía, era impía. La sirofenicia era impía, era impía. Y Dios le escuchó. Y todavía le dijo, yo a los perros no le hago caso, pero Señor, y saben que yo he empezado a orar, Señor, dame de tus migajas. Yo he empezado a orar, Señor, dame de tus migajas. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen, Señor. Dame migajas.
Gloria a Dios. Y le dio el milagro a la mujer por fe. Si solo tocara el manto, impía. Ah, yo soy bautista, no me pierdo culto. No, Señor. Si solo tocara el manto, ¿quién tiene esa fe? Si tan solo yo lo tocara, ¿quién le había dicho a esa mujer? Y el Señor apechugado por todos ahí en el tumulto lo llevaban. Y ella si tan solo. ¿Cuál era la creencia de esta mujer? Que si lo tocaba, creía tanto que ese era el Mesías, Yeshua, el Hijo de Dios, lo creía tanto que si solo lo tocaba, iba a ser sano. Porque tenía flujo de muchos años y nadie le había curado, igual que en el tiempo de él le habían estafado todos los doctores. Ya no tenía nada. Y la única esperanza dijo, si solo lo toco. Pero Israel, igual que uno de nosotros, no, tenemos que creer de otra manera. Verso 3, oídme, oh casa de Jacob, oídme, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí. ¿Pero quién los estaba llevando? Ciro. ¿Pero por quién dice? Por mí, desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Es decir, que Dios lo tenía planeado y sin que ellos lo supieran, desde su nacimiento estaban bajo el control de ¿quién? De Dios. De Dios. Entonces nuestras vidas, hermanos, están bajo el control de Dios. Y yo he aprendido a callar. He aprendido a sufrir el dolor. Y he aprendido a pedir que el Espíritu agarre valor. Que pase lo que va a pasar. Que venga. Porque es de Dios. Es de Dios. ¿Y quién puede contra Dios? Haz lo que quieras. Y descansa. Ya no pelees tanto. Descansa. Yo he pasado dificultades grandes. Grandes. Y he descansado en el Señor. No he levantado un dedo yo. Que sea lo que va a ser. Punto. Tenemos un Dios todopoderoso. Y vamos a sufrir lo que tenemos que sufrir, porque a veces es el pago de nuestras transgresiones. A veces es el pago de nuestras transgresiones. Y tenemos que asumir la situación. Pero hay una promesa que juntamente con la prueba viene la salida. Busque la ventana, busque la puerta. No se preocupe lo que está sufriendo, pasando. Busque la salida, busque la luz. Ahí está. Dios va a dar la salida. Dios es el único que salva y sigue salvando. Y todo aquel que cree en el sacrificio de su Hijo en la cruz, que con su muerte pagó todas nuestras culpas y transgresiones y nos reconcilió con Dios, alcanza salvación. Es el mensaje que hemos predicado. E Israel iba a ser salvo de la misma manera. Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Padre, por